Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Estefanía Fonseca, eh, cursando el internado de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy les voy a estar hablando sobre los efectos del vapeo en el niño y el adolescente, eh, junto a la tutoría o el acompañamiento de la doctora Moya. Bueno, para ver un poquitito sobre el cronograma, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los vaporizadores. Vamos a hablar sobre su epidemiología también, un poquitito a nivel mundial como a nivel de Costa Rica. Vamos a hablar sobre cuáles son los componentes del vaporizador, cómo son clasificados. Algo muy importante a conocer es la composición del aerosol. Vamos a hablar también sobre los problemas en la salud en los niños y en los adolescentes, haciendo un énfasis en una patología como lo es el EVALI. También vamos a hablar sobre lo que es el vapeo de segunda mano, el rol del médico ante la sospecha, ¿verdad?, de un paciente con uso de vaporizador o cigarrillo electrónico, el tratamiento que se le dan a estos. Algo muy importante también es la prevención del uso del cigarrillo electrónico. Traté de integrar también un poco lo que son noticias nacionales y por último tendremos las referencias bibliográficas. Ok, a modo de introducción, eh, ¿qué es un cigarrillo electrónico? Este va a ser un dispositivo que va a ser capaz de producir aerosoles a través del calentamiento de un líquido, ¿verdad? Un líquido que va a estar en su interior. El acto de vapear o de vaporear consiste en inhalar y exhalar este vapor o aerosol que va a ser producido por el calentamiento de este líquido. Puede contener nicotina o THC o diferentes compuestos. El vaporizador o vape, también conocido, va a generar adicción en los usuarios desde etapas bastante tempranas, principalmente en los jóvenes o en los adolescentes, que esos van a ser muy influenciados por la curiosidad de estos nuevos artefactos. Usualmente el cigarrillo electrónico se creó para ayudar en el cese del fumado del cigarrillo convencional a los pacientes, ¿verdad? Eh, que tenían dificultades para dejarlo. Sin embargo, pues progresivamente se ha estado utilizando en jóvenes, en población juvenil o adolescentes, y antes se creía que era un producto que era inocuo, o sea, que no generaba ningún tipo de daño al organismo, pero conforme ha pasado el tiempo, de igual forma se ha ido estudiando que, ¿verdad?, genera bastantes patologías. Con respecto a la epidemiología del consumo o el uso del cigarrillo electrónico, tanto la FDA como la CDC a nivel de Estados Unidos han demostrado que ha habido un aumento 3 veces mayor del uso de productos de nicotina en los estudiantes, principalmente en estudiantes de secundaria, entre los años desde 2017 hasta 2019 y se ha duplicado el uso a nivel de preparatoria. Entonces vemos que desde edades muy tempranas se está empezando a usar y de manera pues importante. A nivel de Costa Rica, el IAFA en el 2023 determinó que 131 estudiantes de cada 1000 refirieron a haber vapeado alguna vez o utilizado un vaporizador. El IAFA genera este tipo de encuestas año con año y se vio que las cifras triplicaron a las encuestas que fueron realizadas en el 2018. Ahora, ¿cuáles son las razones del uso tanto en niños como en adolescentes? La principal razón va a ser la experimentación, ¿verdad? Es un producto nuevo, es un producto que se está volviendo popular, entonces, y que se vende como un producto que no genera daño, entonces, ¿verdad? Ellos tratan de experimentar. Otra de las razones es el sabor. Estos productos usualmente se venden con sabores bastante atractivos, de igual forma olores atractivos, entonces, pues verdad, no tiene este olor o sabor desagradable que podrían presentar o que se presentaban con los cigarrillos convencionales.
También se habla de otra de las razones, el aburrimiento. Entonces, el niño o el adolescente no estaba haciendo nada en la casa, estaba aburrido, estaba viendo redes sociales y aparece publicidad de cigarrillos electrónicos y decide, ¿verdad?, empezar a hacer uso de ellos. También para pasar un buen rato, lo cual es un producto pues bastante popular en fiestas, en reuniones. Y algo muy importante es que en un estudio que se realizó se vio que el 66% de los jóvenes que utilizaban el cigarrillo electrónico indicaban no saber qué contenían y creían que solamente era saborizantes, o sea, un líquido que contenía saborizantes y nada más. Y que los saborizantes no tenían pues ningún daño, no generaban ninguna afectación a nivel del sistema o a nivel del organismo. Ahora, para hablar sobre los componentes de los vaporizadores, estos van a ser o van a ser diferentes dependiendo tanto de la marca, de la generación del vaporizador que se esté utilizando, pero hay un común denominador o hay algo que van a tener eh, la mayoría de los vaporizadores o casi que todos, que van a ser una fuente de poder, que usualmente va a ser una batería, una cámara de vaporización, que va a ser esta que tenemos adelante, y que contiene todas estas partes, el cartucho, la bobina de calentamiento, y el cartucho que usualmente es donde va a estar contenido el líquido del vaporizador. Entonces, como les dije, la fuente de poder va a ser esta batería que va a estar conectada a la cámara de vaporización, que es esta que tenemos acá adelante, y se encuentra un atomizador que va a estar en contacto. Este es el atomizador, este rojo que vemos por acá, perdón, el azul. Y este va a estar en contacto con una bobina de calentamiento, que la bobina de calentamiento va a tener su energía de la batería. Como les había mencionado, igual el cartucho va a ser donde se va a contener o se va a almacenar todo el líquido del vaporizador. Y para hacer uso de este es un dispositivo realmente simple que consta básicamente de un solo botón en el que el usuario lo destripa, hace que la batería, ¿verdad?, caliente la bobina de calentamiento, valga la redundancia, y convierte todos los componentes del líquido en aerosoles, los cuales van a ser inhalados a través de una boquilla, que de igual forma la boquilla puede ser una boquilla más larga, más corta, eh, puede ser una boquilla más angosta o, ¿verdad? Va a depender de igual forma según la generación o según la marca. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos vaporizadores? Conforme han pasado el tiempo, estos han ido cambiando tanto de diseño como en sus funciones, ¿verdad? Entonces, apareció el cigarrillo electrónico de primera generación, que era un diseño muy similar a lo que era un cigarrillo convencional. Ahorita les voy a enseñar las imágenes. Estos eran desechables, sin embargo, tenían un problema, que estos iban a ser ineficientes en lo que era el suministro de nicotina, ya que el tamaño de las partículas no iba a llegar o no iba a penetrar tan profundamente en los pulmones del usuario. Conforme va pasando el tiempo, se generan los de segunda generación, que esos ya tienen la inclusión de un tanque y estos ya son recargables, entonces no hay esta contaminación o lo venden como verdad de que ya no hay una tanta contaminación al ambiente ya que son recargables, eh, y ya empiezan con la inclusión del tanque. Los de la tercera generación aquí se vuelven un poco más personalizados, ya que permiten ajustar el voltaje y esto qué es lo que hace, que se puedan alcanzar mayores temperaturas para aumentar así la liberación de la nicotina y también la cantidad de formaldehído y todas las toxinas, ¿verdad?, que va a contener el aerosol. De igual forma, estos siguen siendo recargables. Y los de cuarta generación ya son dispositivos que llegan a ser muchísimo más cómodos para el día a día, suelen ser menos pesados, de igual forma suelen camuflarse de una mejor forma, ya que usualmente tienen una forma como de un dispositivo USB. Y acá están, ¿verdad? Según la generación, el de la primera generación eran estos que parecían cigarrillos convencionales.
y fueron pasando, ¿verdad? Aquí vemos la inclusión del tanque en este, esos ya los que llegan a alcanzar temperaturas muchísimo más altas, y los de cuarta generación, que ya son, ¿verdad?, de un diseño, pues, que se puede camuflar de una mejor forma, que son más livianos, son más pequeños, y de una forma más fácil de llevar. Ahora, como les había mencionado, algo muy importante que se registró en varios de los estudios era que los adolescentes no sabían cuál era la composición del aerosol y se creía, ¿verdad?, que no había nada dañino en esto y por eso se popularizó tanto. Sin embargo, el aerosol de estos vaporizadores contiene bastantes sustancias que llegan a ser incluso tóxicas y que se han estudiado que tienen un efecto oncogénico. Entonces, empezamos con el mentol, ¿verdad? Que este ya se ha comprobado que tiene un efecto oncogénico debido a que este modula el metabolismo de la nicotina y ¿qué es lo que hace? Que a nivel de los tejidos haya una mayor absorción. Pero esa mayor absorción que nos lleva también a un mayor daño en el ADN, a mayores efectos proinflamatorios, ¿verdad? Y algo que nos tenemos que quedar y que es importante en la fisiopatología es la participación de citoquinas proinflamatorias como lo son la interleuquina 6 y la interleuquina 8, ¿verdad? Además, el mentol va a producir el aumento de la superóxido dismutasa y de especies reactivas de oxígeno. Pasamos también a lo que es el etilmaltol, que el etilmaltol es un compuesto que es utilizado para dar un sabor como a caramelo. Ya les había mencionado que estos vaporizadores o cigarrillos electrónicos eh, llaman mucho la atención por su olor y sabor, ¿verdad? De igual forma, el etilmaltol se ha visto que tiene un potencial de oncogenicidad bastante importante y que provoca la liberación o la producción de radicales libres. Este además va a interactuar con hierro y cobre y va a producir lo que son los complejos de hidroxapirinona. Además, otra de las cosas que puede generar el etilmaltol en el organismo es que compromete la integridad de la barrera epitelial y de igual forma produciendo una respuesta inflamatoria y además una alteración de lo que es la inmunidad local. Tenemos también el cannabis y los derivados del cannabis, ¿verdad? Que en este compuesto aún se sigue estudiando su potencial oncogénico, ¿verdad? No es algo que está comprobado, pero estos compuestos están propensos a lo que es sufrir la pirólisis y la descomposición térmica, generando especies volátiles y que son, ¿verdad?, que pueden llegar a ser posiblemente tóxicas para el organismo. De hecho, los derivados del cannabis junto a la vitamina E o el acetato de vitamina E se han visto como los principales responsables en las patologías asociadas a el consumo de cigarrillo electrónico. Eh, Hablando de del acetato de vitamina E, este va a producir su daño pulmonar ya que va a generar compuestos como lo que son el ceteno, el alqueno y los bencenos, que son compuestos comprobadamente tóxicos que van a generar una alteración en el funcionamiento del surfactante pulmonar, produciendo estrés oxidativo también, la producción de citoquinas proinflamatorias, el daño en el ADN y la activación de macrófagos y neutrófilos. Con respecto a lo que son los metales pesados, de igual forma, ¿qué tipo de metales podemos encontrar o cuáles se han encontrado en los estudios? Cadmio, arsénico, mercurio, níquel, boro, entre otros muchos metales pesados, ¿verdad? Son agentes de igual forma que han sido comprobados sus efectos oncogénicos, generando, ¿verdad?, este estrés oxidativo, de igual forma con la liberación de radicales libres, también tiene una genotoxicidad y algo muy importante es que va a alterar la función de las células madres y de la expresión génica. Y uno de los más importantes es la nicotina, ¿verdad? Que es uno de los principales alcaloides psicoactivos. ¿Cuáles van a ser o qué rol va a cumplir la nicotina a nivel del organismo?
Este se va a unir a lo que son los receptores nicotínicos de la acetilcolina. También va a generar una estimulación de los receptores de los ganglios simpáticos con, ¿verdad?, la consecuente acción de la liberación de adrenalina y noradrenalina. También promueve la disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Genera el aumento de los receptores de crecimiento en vías respiratorias y disminuye la función de los macrófagos y los neutrófilos. Ahora vamos a hablar sobre los problemas para la salud, tanto física como emocional, que van a generar el consumo de los cigarrillos electrónicos, principalmente en los adolescentes. Entonces, vamos a empezar con el sistema respiratorio, el cual es uno de los sistemas que se ha visto bastante afectado, pues obviamente por la vía de administración del aerosol. Se ha visto que los pacientes, ¿verdad?, van a empezar a desarrollar síntomas respiratorios, tanto puede ser como días a semanas previas a la hospitalización, como tos seca, el dolor torácico, la dificultad respiratoria. Se ha visto también que genera que los niños se hagan más propensos al desarrollo de asma, pero no solo a esto, sino también a las exacerbaciones del asma. También puede generar lo que es disfunción endotelial y la patología que últimamente se ha estado estudiando más, que es el EVALI. Entonces, para hacer, ¿verdad?, un pequeño paréntesis en lo que es el EVALI, eh, vamos a empezar a hablar sobre cuándo se dio, ¿verdad?, el incremento de esta patología, porque antes no se hablaba tanto de ella. Entonces, la CDC empieza a detectar casos de EVALI o empieza a ver un pico ¿verdad?, asociado al uso de cigarrillo electrónico a partir de agosto del 2019. La mayoría de los pacientes que fueron hospitalizados con EVALI preferían inhalar el tetrahidrocannabinol o el THC, o sea, utilizar estos cigarrillos electrónicos que, pero en vez de nicotina, lo que contenían era THC. A partir de lo que ya era finales de año del 2019, ya habían más de 2.500 pacientes hospitalizados y la mayoría de esos pacientes lastimosamente eran menores a 35 años. Entonces vemos que es una patología que está generando un daño principalmente en la población juvenil. Y también en Estados Unidos ya se habían registrado 64 muertes por esta patología. Ahora, ¿qué va o qué lo va a generar? No se ha conocido actualmente un agente causal exacto, pero como les había mencionado anteriormente, tanto el acetato de vitamina C, y el THC son de los que se han visto más relacionados, ¿verdad? En ciertos estudios se ha visto o se ha detectado el acetato de vitamina E en lavados bronquialveolares, literalmente en todas las muestras de los pacientes. Entonces, vemos o se ha ido estudiando y se ha visto mucho la relación de estos con la patología de Leval. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Todas estas sustancias que yo les había mencionado anteriormente y que habíamos visto todo el daño que generaba en el organismo, eh, ¿verdad? Van a generar este daño principalmente a sus propiedades hidroscópicas, lo cual en el organismo van a generar una deshidratación o principalmente en la vía aérea, una deshidratación de las vías respiratorias que van a llevar a un menor aclaramiento mucociliar y la consecuente obstrucción de las vías respiratorias. Esto de manera directa. Ahora, de manera indirecta también va a interferir con sustancias tensioactivas que van a provocar el colapso también adicionalmente a lo que ya teníamos de la vía aérea. Además que la nicotina va a generar, como lo habíamos mencionado, el aumento de la reactividad de la vía respiratoria y la alteración de la frecuencia del barrido ciliar. Todo esto, ¿verdad?, involucrando mucho a lo que son las citoquinas o las interleuquinas 6 y la interleuquina 8.
Ahora, ¿cómo se nos van a presentar estos pacientes? ¿Verdad? Porque en realidad tienen síntomas, ¿verdad? Que no hay un síntoma o una clínica o algo que nos pueda decir que es patognomónico de Leval. Se ha visto que la duración media de los síntomas antes de que los pacientes fueran a consultar fue aproximadamente de unos 6 días. Casi que en el 100% de los pacientes se presentaron con sintomatología respiratoria, donde la disnea fue uno de los síntomas más frecuentes, seguido de la tos, el dolor torácico y la hemoptisis. También se ha visto muy relacionado a lo que son los síntomas gastrointestinales, teniendo las náuseas, los vómitos y la diarrea, y también el dolor abdominal como los síntomas que fueron más presentados en estos pacientes. Además, que en la totalidad de los pacientes que se han estudiado con EVAL se presentaron con síntomas constitucionales como sensación febril, escalofríos o pérdida de peso. Podemos dividir lo que son los pacientes, ¿verdad? Con EVALI tanto en casos confirmados como en casos probables. ¿Y cómo vamos a definir a estos pacientes, verdad? ¿Cómo los vamos a dividir? Entonces, los casos confirmados son aquellos pacientes que usaron cigarrillo electrónico o tuvieron administración de concentrados de marihuana 90 días previos a toda la sintomatología que tuvieron. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Preguntar siempre porque el paciente rara vez nos va a decir eh, si usa cigarrillos electrónicos. También con respecto a los casos confirmados, son pacientes que tienen infiltrados pulmonares como opacidades o en vidrio esmerilado. También la ausencia de infección pulmonar y que no hay evidencias de un diagnóstico alternativo, ¿verdad? De que ya se haya descartado alguna enfermedad cardíaca, reumatológica o neoplásica que pueda estar generando todos los síntomas en estos pacientes. Ahora, ¿qué vamos a definir como un caso probable? De igual forma, paciente con uso de cigarrillos o administración de concentrados de marihuana 90 días previos al inicio de los síntomas. También los cambios radiológicos con infiltrados pulmonares, opacidades en vidrio esmerilado. Aquí la diferencia es que hay una infección pulmonar identificada, ya sea por cultivo o por PCR. eh, y que, de ¿verdad? El equipo o los médicos que lo están tratando, ¿verdad? Eh, no creen que este, ¿verdad? Sea el único proceso patológico que está llevando el paciente. Además de que tampoco haya un diagnóstico o una evidencia de otro diagnóstico alternativo. Ahora, con respecto a los patrones radiológicos que podemos tener en estos pacientes, ¿verdad? Se pueden dividir en varios. Tenemos principalmente lo que es la neumonía organizada, que ¿qué vamos a presentar en estos pacientes? Vamos a presentar, sería la imagen de arriba, ¿verdad? Opacidades en vidrio esmerilado en la tomografía. También podemos tener parchados bilaterales o consolidaciones. Usualmente estas van a estar distribuidas de manera periférica o perilobular. Y estos son los hallazgos como más frecuentes que vamos a tener en estos. Los patrones radiológicos en realidad van a ser muy parecidos, ¿verdad? Cambiando alguna que otra cosa. También tenemos lo que es el daño alveolar difuso, que aquí, ¿verdad? El predominio va a ser de predominio inferior. De igual forma se van a presentar lo que son las opacidades en vidrio esmerilado, que serían las imágenes, la imagen que tenemos abajo. Puede haber engrosamientos septales y algo que se llama el patrón de pavimentación loca. También tenemos lo que es la neumonía eosinofílica, que de igual forma vamos a tener consolidaciones y opacidades en vidrio esmerilado de manera inicial. Conforme se va desarrollando, ¿verdad? Ya tenemos lo que son reticulaciones y bronquiectasias. Y en esta imagen podemos ver cómo se presentó el paciente, tanto en la primera radiografía, ¿verdad? Que se le realizó, que sería la imagen A, a este paciente se pasó a realizarle lo que fue la tomografía, que son las imágenes, la B y la C, y ¿verdad? Que muestran este patrón de vidrio esmerilado, las posibilidades en vidrio esmerilado, consolidaciones,
Y con respecto a la imagen D, aquí se ve la mejoría, ¿verdad? Podemos hacer la comparación de la imagen B con la D, ya después de la corticoterapia, ¿verdad? Que se le estuvo dando al paciente. Y por último también tenemos la neumonía lipídica, que de igual forma vamos a tener hallazgos muy parecidos como en vidrio esmerilado, consolidaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Levali? El diagnóstico va a ser un diagnóstico de exclusión, o sea, primero tenemos que descartar patologías muchísimo más frecuentes, ¿verdad? Eh, Antes de decir que el paciente tiene un diagnóstico de Vali. Eh, la historia clínica y el examen físico son de los pilares fundamentales y como médicos no tenemos que esperar a que el paciente nos diga, eh, ay, yo consumo cigarrillos electrónicos o consumo vapeadores, o, ¿verdad? Sino siempre hay que preguntar tanto del uso de cigarrillo convencional como de cigarrillo electrónico y por cuánto tiempo y hacer, ¿verdad? Una historia clínica bastante exhaustiva. Hay que investigar, como les había mencionado, si hay una causa infecciosa o inflamatoria, realizar lo que son las radiografías de tórax o el TAC si son pacientes que tienen sintomatología, ya sea moderada o grave, y tanto muestras sanguíneas como esputo para realizar respectivos hemogramas o cultivos. Ahora, para el tratamiento, estos pacientes está indicado su ingreso hospitalario cuando tienen saturaciones de oxígeno inferiores al 95%. ¿Y por qué? Porque estos pacientes con EVALI se han visto que generan hipoxemias graves e incluso pueden llegar a lo que es la insuficiencia respiratoria tanto 1 a 2 días después del inicio de los síntomas leves. Entonces, ¿verdad? No es un paciente que deberíamos, si tiene estas saturaciones de oxígeno y se presenta con la clínica, no es un paciente que deberíamos, ¿verdad? Darle ingreso y despreocuparnos de él porque puede evolucionar de maneras fatales. Como parte del tratamiento, claramente tiene que haber una suspensión inmediata del vapeo y la educación al paciente sobre, ¿verdad?, todo lo que puede generar. Con respecto a la parte farmacológica, los corticoides orales van a ser como una de las bases del tratamiento después de la consulta, obviamente de neumología pediatra. El fármaco que se utiliza es la prednisona por vía oral en una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo al día. Este se va a dar aproximadamente de 5 a 10 días con un desescalonamiento progresivo posterior, ¿verdad? En los casos de pacientes con síntomas que van a ser severos, vamos a tener a disposición lo que es la metilprednisolona a nivel de o por vía intravenosa. Este ya se va a dar en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramos al día, dividido en dos dosis, preferiblemente entre 3 a 5 días. Va a ser una terapia un poco más corta. Si hay una coinfección, eh, eh, ¿verdad? Junto al EVAL, que puede presentarlo, ya que hemos visto que hay una alteración local a nivel inmunitario, se pueden utilizar antibióticos, pero de manera profiláctica, pero suspenderlos si están los cultivos o pruebas negativas. También hay que brindarle a estos pacientes, ¿verdad?, las referencias correspondientes para el apoyo psicológico o psiquiátrico, ya que estos también pueden presentar bastantes comorbilidades a este nivel. Y cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes, que es algo muy importante, siempre darles un seguimiento. Primero, si el paciente fue manejado de manera ambulatoria, hay que, ¿verdad?, citarlo a los 2 días para ver cómo ha ido evolucionando. También hay que realizar radiografías de control a las 2 semanas y obviamente estos pacientes tienen que tener una evaluación de neumología pediátrica, que sería pues lo ideal, ¿verdad? Ahora, para continuar con las afectaciones que puede generar este paciente, seguimos con las afectaciones a nivel cardiovascular. A nivel vascular, una de las bases fisiopatológicas que se han visto más estudiadas es la aterosclerosis, ¿verdad?
Sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria con activación del sistema hematopoyético que conduce a la infiltración inflamatoria por monocitos en todos los vasos, ¿verdad? A nivel cardíaco también vamos a tener afectaciones con aumento de la fibrosis miocárdica y enfermedades coronarias que van a tener una disminución del flujo sanguíneo. Esta afectación usualmente va a ser generada más a largo plazo, ¿verdad? No lo vamos a ver de una manera tan inmediata, sino, ¿verdad? Son esos pacientes que ya empezaron de muy jóvenes y conforme fue pasando el tiempo ya empiezan a desarrollar este tipo de problemas cardiovasculares. También tenemos afectaciones en cavidad oral que, ¿verdad? Obviamente esas afectaciones se van a dar por el contacto que tiene la mucosa oral con todos los aerosoles del vaporizador. Se ha visto un aumento de zonas de hemorragia gingival con respecto a pacientes consumidores de tabaco y claramente el tabaco también tiene muchísimas afectaciones a nivel oral, sin embargo, con respecto a los cigarrillos electrónicos, se ha visto esto asociado a hemorragias gingivales. También se ha visto asociado al crecimiento de hongos oportunistas, como lo es Candida albicans, que lo vamos a ver, ¿verdad?, en esta imagen. La primera imagen, que va a ser una imagen de control de células epiteliales gingivales, tenemos la segunda imagen, ¿verdad?, que va a ser expuesta a el humo o al aerosol del vaporizador, pero bajo en nicotina. La tercera imagen va a ser lo mismo, pero rico en nicotina. Y la última imagen va a ser células gingivales epiteliales expuestas a el humo, pero de cigarrillo convencional. Y vemos que a las 24 horas el crecimiento de las hifas de Candida albicans eh, tuvo una mayor, ¿verdad?, asociación o unión y crecimiento a lo que son el aerosol con rico en nicotina y también al humo de cigarrillo convencional. Seguidamente vamos a tener afectaciones también al sistema, en el sistema tegumentario, ya que estos vaporizadores, como recordamos, tienen una batería y esa batería va a ser muy susceptible a sobrecalentarse, más en personas, ¿verdad?, que pasan todo el día consumiendo este vaporizador. ¿Qué afectaciones puede tener? Nos puede generar desde incendios, ¿verdad? Incendios en el hogar que pueden llevar a quemaduras tanto de la familia como de la persona que lo está consumiendo, como explosiones. Y obviamente estas explosiones pueden llevar a pérdida de partes del cuerpo, desde, ¿verdad?, pérdida de piezas dentales, desde el globo ocular, puede generarnos perforaciones en el paladar, como les había mencionado, quemaduras de tercer grado. Las zonas que se han visto más afectadas han sido la cara y las manos, obviamente por el contacto directo que tienen con el dispositivo, pero también las piernas debido al calentamiento del líquido, que por gravedad, obviamente, pues es una zona donde va a caer. En la imagen que tenemos acá es el caso de un paciente de 17 años que era usuario del cigarrillo electrónico y en la imagen A vemos una reconstrucción de una tomografía en 3D de donde vemos una fractura desplazada de la mandíbula del paciente con pérdida de piezas dentales y en la imagen B vemos a ese mismo paciente, ya lleva un tratamiento, sin embargo vemos las consecuencias, ¿verdad?, permanentes y este paciente tuvo en realidad una buena evolución, pero seguimos viendo una de las consecuencias permanentes que fue la pérdida de sus piezas dentales. A nivel del sistema nervioso, hay un estudio, el de Falcón, eh, que se reportaron 114 casos de convulsiones en pacientes que eran usuarios de cigarrillos electrónicos con nicotina. Estas convulsiones se vieron presentadas 24 horas desde el último uso del cigarrillo electrónico, ¿verdad? Entonces, es algo importante que puede generar y que si se nos presenta un paciente, ¿verdad?, joven con
con convulsiones, que ¿verdad? Nunca en la vida había presentado estas, es algo que deberíamos investigar. También el uso crónico de la nicotina se ha visto que genera una alteración en la homeostasia de lo que son las neuronas mesocorticolímbicas, especialmente generando una alteración en las neuronas de la corteza frontal y del cuerpo estriado. Todo esto, ¿verdad? Generándome un mayor riesgo de dependencia en estos pacientes. Además, que se han visto asociados a mayor riesgo de depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, intentos suicidas, trastornos de la conducta alimentaria y también desórdenes en la conducta y conducta delincuente. Recordemos que pues, en los jóvenes el sistema nervioso no ha terminado de desarrollarse. Entonces, lo que es la nicotina, ¿verdad? Nos va a estar generando una alteración en la neuroplasticidad de los niños, alteraciones en lo que son la secreción de neurotransmisores, que nos puede llevar, ¿verdad?, a que además tengan todo este tipo de comorbilidades asociadas. También vamos a tener lo que son las intoxicaciones. Pueden ser, ¿verdad?, tanto intoxicaciones accidentales, que, ¿verdad?, por una negligencia, el que lo esté consumiendo deja el líquido, como vemos en la imagen, al alcance de los niños. Y estos, ¿verdad?, tanto por el olor y el sabor, pueden hacer consumo de estos pensando que es un producto que sea de origen alimenticio, tanto como en niños que realmente lo están consumiendo debido tal vez a su riesgo social. Las intoxicaciones con lo que es la nicotina líquida es muchísimo más peligrosa y tienen, ¿verdad? Son mayores. Lo que es la dosis letal en los adultos va a ir desde un 30 hasta un 60 miligramos de nicotina, pero en los niños basta con 0,5 miligramos por kilogramo para generar una intoxicación. Entonces vemos que son dosis bastante pequeñas. Eh, ¿Y esto por qué? Porque estos líquidos pueden contener hasta 6 a 36 miligramos por mililitro de nicotina, ¿verdad? Entonces, con dosis muy pequeñas o con consumo pequeño, se pueden generar ese tipo de intoxicaciones. ¿Cómo se van a presentar o cuándo debemos de sospecharlo, verdad? Cuando se presenten con síntomas como vómito, salivación, nerviosismo, ataxia troncal y dificultad respiratoria. También vamos a estar hablando sobre lo que es la exposición pasiva del aerosol del cigarrillo electrónico, o también conocido como de segunda mano, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es cuando una persona que no está vapeando inhala de manera accidental el humo del vaporizador que va a ser producido por otra persona. Entonces, como vemos en la imagen, es una mamá que está utilizando eh, su cigarrillo electrónico, pero al estar cuidando a su bebé o, ¿verdad?, al bebé o al niño estar cerca, el niño va a tener también consecuencias ya que va a inhalar también este humo producido. ¿Qué riesgos podemos ver en los niños, que van a ser uno de los principales afectados? El aumento del riesgo de generar asma o de sus exacerbaciones. También van a presentarse con irritación en ojos, nariz y garganta. Entonces, muchas veces van a ser esos papás que llevan a los niños por esta sintomatología en los pacientes, que ya han pasado por varios especialistas, que ya han tomado, ¿verdad? Eh, medicamentos o incluso antihistamínicos, y el paciente no responde y sigue con estas manifestaciones, ¿verdad? Siempre hay que indagar tanto, ¿verdad? Si los papás son fumadores de cigarrillo, tanto convencional como electrónico. También nos pueden generar el aumento de bronquitis, de sibilancias o de tos crónica. Entonces, de igual forma, ¿cómo se nos pueden presentar? Pacientes que están constantemente yendo a la consulta por la misma sintomatología, donde se les dan antibiótico a los niños, se les da terapia, incluso han llegado a ser nebulizados, y los pacientes constantemente vuelven con esta sintomatología. También es algo que nos tiene que hacer sospechar de que, ¿verdad?, los padres están siendo negligentes y el niño puede estar siendo expuesto a estos aerosoles de manera pasiva. También puede generar alteraciones como en la atención,
en el control de los impulsos, en la memoria y nos genera un aumento en el riesgo de TDAH. También pueden tener cambios en la frecuencia cardíaca, y estar expuestos a lo que es el estrés oxidativo, que como habíamos hablado nos va a generar muchísimo daño a nivel muscular. También tienen una alteración en la función inmunológica de los pulmones, entonces son niños que constantemente también se pueden estar presentando con infecciones a nivel pulmonar. Y algo muy importante es que al ellos estar expuestos a estas conductas, desde muy temprana edad los van a normalizar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que van a ser niños que en su adolescencia van a empezar con el uso de vapeadores o incluso de otras sustancias. Ahora, ¿cuál es el rol de nosotros como médicos de manera inicial cuando tenemos, verdad, o cuando estamos evaluando a un paciente posiblemente adolescente? Primero hay que hacer la detección y la exposición, ¿verdad? Hay que investigar estos dos del cigarrillo electrónico. Se recomienda que se haga a partir de los 11 años, pero si vemos que es un paciente con riesgo social o que, ¿verdad?, el historial de los padres no sea el adecuado a nivel social, ¿verdad? Y indagar desde edades muchísimo más tempranas. Hay que asesorar que todos los espacios en los que se encuentran los niños sean libres de humo, tanto de tabaco como de cigarrillo electrónico. No recomendarlos como un producto de cese en el fumado en los adolescentes, ¿verdad? Que esa fue la idea inicial con la que estos se crearon y así es como se promocionan. También hay que evaluar, ¿verdad? Ya cuando tenemos un adolescente o un niño que ya se confirma el uso de cigarrillos electrónicos, hay que evaluar el nivel de dependencia a la nicotina que éste puede tener, ¿verdad? Utilizando una escala que más adelante les voy a enseñar. Y hay que buscar comorbilidades, como les había presentado anteriormente. Hay un modelo de las 5A, que es esta tablita que les traje por acá, sobre la detección y el asesoramiento de cigarrillo electrónico, donde tenemos preguntar a todos los pacientes sobre su uso, hay que aconsejar de manera clara, firme, el cese del consumo de estos, hay que preguntar también si está dispuesto a dejar de consumir, hay que ayudar a dejar de consumir, ¿verdad? Y generar un programa de seguimiento con estos pacientes, que esto es como algo que nos tenemos que quedar, el seguimiento de ellos. También tenemos otras preguntas orientadoras que deberíamos hacer. Entonces, a todo niño mayor de 11 años hay que preguntarle si alguna vez ha usado cigarrillo electrónico o vapeador o vape, ¿verdad? En el idioma que mejor se acomoda a ellos. Entonces, si estos, ¿verdad?, nos indican o la respuesta es positiva, hay que preguntarle qué tipo de dispositivo utiliza. Ya que habíamos visto que los voltajes que son más altos nos generan una mayor liberación de nicotina y todo esto mayores riesgos. También preguntar qué sustancias usan en su vaporizador. Pueden ser solo saborizantes, ¿verdad? Que de igual forma es algo negativo para el organismo, pero hay que educarlo que esos saborizantes o lo que contiene el vaporizador no es algo que no vaya a generar daño en él, sino explicarles todo. En caso de nicotina, ¿verdad? Eh, explicarles todo el riesgo que tienen o todo el riesgo que tiene la nicotina y se ha visto asociado y también en los derivados de cannabis. También preguntar a qué edad empezó el uso de el vapeo o el vaporizador. También preguntar si ha tenido problemas con su entorno, ya sea familia, escuela, profesores, compañeros, ¿verdad? Ya que esto se ha visto mayor, el uso de vaporizadores se ha visto muy asociado a lo que son, ¿verdad? Problemas de delincuencia, de suspensión o expulsiones. También hay que detectar síntomas de dependencia, que ya lo vamos a ver en la siguiente tabla. Si usa otras sustancias, ¿verdad? Siempre hay que preguntar esto, ya que el uso de cigarrillo electrónico va a ser o va a predisponer que este adolescente eh, haga uso de otras sustancias, ¿verdad? Cualquier tipo de droga. También
si los amigos o familiares vapean, ¿verdad? Ya que se vuelve una práctica muy común y el niño, ¿verdad?, puede hacer uso de este por lo normalizado que está en su entorno. Aquí tenemos la escala de dependencia a la nicotina, ¿verdad? Que puede ser algo que puede ser una herramienta que nos puede ayudar eh, para tratar de evaluar al adolescente, ¿verdad? Aquí nos habla por cigarrillos, sin embargo, la escala se puede modificar, ¿verdad? Lo que son los cigarrillos electrónicos cuando son recargables. También en cuánto se demora, ¿verdad? En utilizarlo. Eh, el cual es más difícil dejar y se van dando puntuaciones. Si fuma en la mañana, ¿verdad? Si le cuesta estar o no fumar en lugares en los que está prohibido o en lugares, ¿verdad?, en los que no se debería, como en la escuela o el colegio. Y en caso de que si el paciente se encontrara enfermo y estuviera en cama, de igual forma, si usa de manera constante el vaporizador. Con respecto ahora al tratamiento de estos pacientes, la terapia cognitivo-conductual es uno de los pilares y las bases del tratamiento, por el que se deben de hacer las referencias correspondientes para estos adolescentes o niños. Hay que enseñarles habilidades para resistir tanto a la presión social como enfrentar el estrés sin el uso de nicotina, ¿verdad? Las habilidades para resistir a la presión social es que ya hemos visto que es un producto que está siendo bastante popular en jóvenes, entonces muchas veces si él no lo usa, entonces puede ser expuesto inclusive a bullying. Entonces empiezan a hacer uso de este simplemente para tratar de encajar en su grupo de amigos o para que no le hagan bullying o no lo critiquen. También se deben crear programas escolares o comunitarios, ¿verdad? Donde haya un acompañamiento tanto de los niños y de los adolescentes, como de también la participación de la familia. En caso de que la familia no esté enterada del uso de estos, hay que informárselo inmediatamente y también enseñarles, ¿verdad?, que no debe ser un niño juzgado, que no debe ser un niño que se maltrate, porque todo esto puede generar sentimientos negativos y puede más bien terminar en que el niño genere más bien una dependencia al cigarrillo electrónico e incluso a otras sustancias. También tenemos lo que es el tratamiento farmacológico, que este va a ser un poco más restrictivo, se va a dar en casos seleccionados y tenemos disponibles lo que son gomas o parches de nicotina, ¿verdad? Estos deben ser muy supervisados por nosotros los médicos y se va a dar estrictamente en casos donde haya una alta dependencia y lo que fue la terapia cognitivo-conductual y otras medidas, ¿verdad?, de intervención fueron o dieron una respuesta negativa. También tenemos el bupropión, que de igual forma está aún más restringido y solo se debe dar en casos de igual forma de muy alta dependencia. También con el uso de la tecnología, ¿verdad? No todo llega a ser malo, sino hay una parte en la que también podemos utilizarla para dar apoyo. Tenemos ciertas aplicaciones, entre ellas una de las que más se mencionaba era Quitstar, que es la que les puse en imagen, que es una aplicación que lleva contando, ¿verdad?, los días desde el cese del uso de cigarrillo electrónico, donde usted le puede pedir a la aplicación que lo distraiga, donde la aplicación le va a estar enviando mensajes motivacionales y también se puede incluso meter en la aplicación si el paciente pues recayó en el uso del cigarrillo electrónico. Algo muy importante es cómo prevenir el uso del cigarrillo electrónico en los niños o en los adolescentes en este tipo de población, que inicia en todo como el pilar, la educación y concientizar, ¿verdad?, sobre los riesgos reales que tiene el vapeo. Aquí hay un programa que fue generado que se llama Catch My Breath, que es un programa que se da o se puede dar en las escuelas, donde habla, y es un programa generado especialmente para los adolescentes,
donde habla de todos los riesgos del uso de vaporizador, ¿verdad? Explica que no es inocuo, eh, entre otras cosas, y tiene diferentes módulos y, ¿verdad? Los profesores, orientadores pueden hacer uso de este programa para, ¿verdad? Implementarlo durante sus clases. También tenemos la intervención familiar sin juzgar y sin quitar, ¿verdad? Educar a los papás sobre ciertas señales de que su hijo esté, ¿verdad? Utilizando cigarrillos electrónicos, como lo pueden ser los cambios en las conductas, como lo puede ser también la aparición de ciertos aromas sospechosos en el hogar, ¿verdad? Y que siempre se debe corregir al adolescente o al niño sin juzgar y sin gritar y sin maltratos. Ser un modelo positivo familiar. No, ¿verdad? No es lo mismo tener unos papás que no hagan consumo de ningún tipo de, o un ambiente familiar donde no se haga consumo de ningún tipo de cigarrillo, a estar expuesto desde muy temprana edad y normalizarlo. Entonces también es educación que se le debe dar a la familia. Se deben generar políticas escolares con el entrenamiento tanto a los profesores como a los orientadores para identificar tanto señales de uso como para educar a los niños o adolescentes en todo lo que es el tema del uso del vaporizador. También los padres deben tener un control de las redes sociales y de la publicidad, ya que los vaporizadores, en ciertos estudios que se realizaron, los adolescentes referían que se enteraron de esto a través de redes sociales y se empezó a hacer más popular a través de redes sociales. Entonces se debe tener, ¿verdad?, un control estricto de qué es lo que ellos ven y qué es lo que ellos consumen. También deberían de aplicarse medidas regulatorias y políticas públicas como aumentar la edad legal mínima a partir ya sea de los 18 o 21 años, ¿verdad? Dependiendo del país. El etiquetado claro sobre los riesgos, como se empezó a hacer con las cajetillas de los cigarrillos convencionales, donde se presentan imágenes de pacientes con ciertas neoplasias o ciertos, ¿verdad?, riesgos que tuvieron por el consumo de estos, y restringir la venta en línea, que son los principales puntos donde los adolescentes pueden obtener esos cigarrillos electrónicos. También generar programas digitales y campañas juveniles, ¿verdad?, que sean atractivas para ellos, como The Real Cost, que es una campaña que fue generada por la FDA, donde habla, ¿verdad?, sobre la desmitificación del vapeo. También tenemos, ¿verdad?, otras imágenes como las que les presenté acá, que estas son imágenes que fueron generadas por el gobierno de México, donde da un poco de información con imágenes sobre cómo afecta el vapeo a la salud, que deberían de presentarse, ¿verdad?, tanto en publicidad en redes sociales como en la televisión, para ir educando poco a poco a la población. Y por último, les quise traer estas noticias nacionales que relativamente son nuevas, son casi que todas del año pasado, donde empezamos con la de cierre hoy, que vemos que los trastornos por vapeo pasaron de 13 en un año a 1.456, y esto en abril, ¿verdad? O sea, no se había contabilizado todo el año 2024. Se habla de la forma de comercialización, que ese es uno de los principales problemas. También vemos en la de abajo, en la de Repretel, sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad por el uso de vaporizadores, y que se ha encontrado mucho el consumo en los centros educativos. También tenemos lo que es esta noticia de La Nación sobre los desafíos, ¿verdad? También hablando sobre la población juvenil, donde se habla de un sistema bastante pobre a nivel tanto educativo como de salud, donde se ha perdido mucho tanto la promoción como la prevención de la salud, y también sistemas familiares debilitados que atacan o que hacen que el adolescente, ¿verdad?, que es bastante vulnerable, pueda empezar a hacer el consumo de este. Este fue desde hace unas pocas semanas, fue el 30 de junio de este año. Y por último tenemos algo muy parecido al de CR hoy, que fue este de A Diario, donde ya a final del año 2024 ya se habían contabilizado 2.939, o sea, vimos que pasamos de 1.456 a cerrando el año con 2.939 jóvenes eh,
que fueron o que sufren trastornos por el uso del vapeador. Acá están mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.